Pero el racismo no tiene ningún fundamento ni racional ni científico. La biología molecular moderna, la genética molecular, ha demostrado que las razas no existen. Dos individuos de piel negra pueden ser genéticamente muy diferentes entre sí, más que un individuo de piel negra y uno de piel blanca. ¿Por qué es esto? Porque nosotros tenemos en nuestras células 25.000 genes, y aquellos que determinan la diferencia en el color de piel, color de ojos, color del cabello, son muy pocos genes, son una decena a lo sumo. Por lo tanto, puede haber diferencias en esa decena de genes que determinen que haya una población negra, una población china, una población blanca, una población aborigen de Australia, pero que en los otros 20 y tantos mil genes las diferencias sean mucho menores. Yo puedo tener un individuo negro que pueda servir de donante de riñón a un individuo blanco. Y esto es porque, a pesar de tener diferente color de piel, tienen algunos genes que son muy parecidos y permiten histocompatibilidad. El racismo es un instrumento de dominación social, política, cultural y sobre todo económica que se ha servido de la biología como pretexto, pero que en realidad el intento de dominación tiene otros fines y que cuando la biología no le sirve usará otra diferencia para llevarse a cabo. ¿Qué tema es el de la rebelión de los dueños de la tierra? Yo soy un productor de 200 hectáreas. Nos metieron la mano en el bolsillo, hermano, por eso estamos tan calientes. Solamente la rentabilidad del campo. Queremos tener un país de exportadores. Yo no trabajo en el campo, no tengo ninguna relación con el campo. La ciudad está apoyando al campo, eso es lo que le venimos a decir acá. Contra el estalinismo de Kirchner. Basta de montoneros revanchistas, basta, afuera. Piensen que nos van a convertir en otra Cuba. Se van a arrepentir, se van a arrepentir. Vamos a prender fuego al país. La República Argentina tiene, en cuanto a su producción agropecuaria, características muy singulares. Ha sido beneficiada por una gran fertilidad, una notable fertilidad. Tiene una capa de humus muy importante que hace que sea una de las praderas más fértiles del mundo. Un clima muy favorable, un puerto cercano, y esto ha dado lugar a que, desde que se conforma la Argentina como una productora de carnes y cereales en las últimas décadas del siglo XIX, haya producido siempre con muy bajos costos. Y esto es preciso analizarlo detenidamente cuando se habla, como en el último conflicto agropecuario, de retenciones. Porque este bajo costo implica que este tipo de empresa no solo tiene una ganancia normal, que es la ganancia que se reconoce dentro del sistema capitalista a cualquier empresario, sino que tiene una renta extraordinaria, que a veces se hace más que extraordinaria cuando los precios internacionales suben mucho, y que se ha definido como renta agraria diferencial. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que si en la Argentina un kilo de carne, producir un kilo de carne, cuesta $1, ese mismo kilo de carne le cuesta a un productor europeo producirlo 8 veces más o 6 veces más. Pero el productor argentino, que tiene un costo de 1 o a lo sumo de 2, gana toda una renta superior, diferencial, extraordinaria, que es la que ha permitido una acumulación de capital importante en la Argentina, que no se ha traducido en una Argentina industrial, sino que se ha traducido en la creación de grandes fastuosos palacetes
y en una vida rumbosa de los sectores, de los grandes estancieros, parecido al de los jeques árabes, es decir, países pobres con una minoría muy rica. Esta minoría es producto del despojo, el despojo al gaucho, como lo testimonia Martín Fierro, cuando el gaucho se lo manda a la frontera y cuando vuelve perdió la tropilla, perdió el rancho, perdió la mujer y perdió la tierra, porque el gaucho no tiene sentido de la escritura, no sabe que hay que tener una escritura para ser propietario. Y también en el ataque a los pueblos aborígenes, ¿no es cierto?, en la destrucción, el aniquilamiento de los pueblos aborígenes, que provoca también esta extensión y ampliación de tierras en favor de esa minoría. En ese momento ellos estaban en el poder y entonces usufructuaban para ellos de esta, diríamos, bendición del cielo. Esta situación cambia cuando un gobierno popular como el de Perón empieza a adoptar medidas y entonces crea tipos de cambios selectivos y concentra la exportación en un organismo que se llama el IAPI, de tal modo que los estancieros venden, facturan y cuando reciben los dólares por su venta, se les quita una parte de la rentabilidad diferencial que se pasa al Banco de Crédito Industrial, con lo cual se favorece el desarrollo industrial, que es muy marcado a partir de 1946 y que provoca pleno empleo y, consiguientemente, una serie de beneficios sociales para los trabajadores en ese momento. Está todo preparado para la exhibición oficial del Pulqui II, el avión a propulsión íntegramente diseñado y construido en el Instituto Aerotécnico de Córdoba. El general Perón observa las características de este formidable aparato, en cuya construcción se han aplicado las más recientes experiencias de la aviación moderna. En el último periodo que hemos vivido en Argentina, se procedió a fijar retenciones. Es decir, que sobre el precio de venta se le aplica una retención. La retención tiene un doble propósito. Por un lado, que este beneficio de la naturaleza pueda difundirse a todo el país, que no quede en manos de una minoría. Por otro lado, tiene el propósito de desvincular los precios internacionales de los precios internos. Si el Estado no interviene, entonces el productor argentino vendería toda su producción al exterior. O diría, no, yo vendo al mercado interno siempre que me paguen lo mismo que me pagan afuera, ¿no es cierto? Y se irían los precios de los alimentos a valores exorbitantes. Esto no lo ha comprendido muy bien la clase media de la ciudad de Buenos Aires, porque en realidad las retenciones venían a beneficiarla a ella, a evitar que tuviera que pagar por un kilo de lomo un precio extraordinario. Ha sido siempre más evidente el de qué modo se producía el saqueo en el petróleo en toda América Latina, Venezuela, en México, ¿no es cierto?, en varios países, cómo se producía el saqueo del cobre chileno, por ejemplo, o en las actuales explotaciones mineras que se están haciendo en la Argentina. En cambio, en el caso del campo, se ha ocultado este fenómeno. Entonces el productor del campo, el gran estanciero, dice, yo soy dueño del campo. Si el campo me produce, yo vendo. Si tengo precios altos, son para mí. En 1911, el gobierno conservador de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Inocencio Arias, revaluó la propiedad inmobiliaria en un 25%. Tan airada y desproporcionada fue la protesta de los empresarios agropecuarios en ese año, como ahora. Hace casi 100 años, los beneficiarios de los despojos y saqueos a los indígenas de sus tierras ancestrales se opusieron tenazmente a pagar un poquito más de impuestos.
ahora han repetido la triste historia. El diario La Vanguardia, sorprendido por la exagerada protesta de los propietarios del campo, destacó que a los terratenientes lo único que les falta para ser facciosos es empuñar las armas. Una vez más, como antes, no quieren cerrar la zanja y consideran que ellos deben ocupar el mejor lado. En el 2005, en la provincia de Buenos Aires, se intentó realizar un revalúo de las tierras en la provincia para poder aplicar de manera correcta el impuesto inmobiliario rural. Recordemos que el inmobiliario rural es un impuesto netamente progresivo, en teoría, que deben pagar más aquellos que tienen mayor extensión de campos e incluso que tienen los campos en las zonas más ricas. Sin embargo, pese a que la provincia gastó millones de pesos en el estudio catastral para poder determinar cuál era el valor real de esos campos y acercarlos a su evaluación de mercado, el lobby muy fuerte de las entidades rurales terminó abortando el proyecto en la legislatura provincial. Entonces, hoy uno se encuentra con una situación muy injusta desde el punto de vista de la equidad tributaria, por la cual la gran mayoría de los grandes propietarios de la provincia de Buenos Aires tributan un impuesto inmobiliario en base a valores ridículos que remiten a 20 años atrás y que no guardan ninguna relación con el valor real de esos campos. De esa manera, estos grandes propietarios terminan pagando como impuesto inmobiliario rural cifras irrisorias. En promedio, el pago del impuesto en la provincia no supera los 14 pesos por hectárea por año. Con lo cual uno tiene ahí claramente un impuesto de corte progresivo que termina siendo una especie de disfraz o una fachada para que el Estado no termine recaudando nada de quienes más deberían pagarle al fisco. La situación es todavía más ridícula si se tiene en cuenta que en los últimos años, con la fuerte suba de los precios de los granos en el mercado internacional, sobre todo en el año 2007, el valor de los campos en las zonas más ricas aumentaron entre 3 y 4 veces en dólares en la provincia de Buenos Aires. Incluso tuvieron subas mucho más importantes el precio de esos campos que las valuaciones de las propiedades en las principales ciudades del país. En las ciudades de la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, en los últimos 2 años sí avanzó un revalúo de las propiedades y el impuesto inmobiliario urbano se incrementó fuertemente. Entonces, personas de ingresos medios, incluso ingresos medios bajos, que tienen sueldos promedios de 1.500 pesos, terminaron pagando como impuesto inmobiliario urbano entre 200 y 300% más de lo que pagaban antes. Sin embargo, los campos siguen tributando en base a valores fiscales, tasaciones fiscales ridículas de 20 años atrás. Basta ver el último censo agropecuario elaborado por el INDEC que muestra que el 5% de los establecimientos más grandes concentran el 40% de la superficie total de la tierra en la provincia de Buenos Aires. Y en cambio, en el otro extremo, el 35% de los establecimientos en poder de chacareros ocupan apenas el 3% de la superficie total de la provincia de Buenos Aires. Sin duda, el tema de la concentración de la tierra debería ocupar hoy un lugar primordial en la agenda política, tema que está todavía ausente. La frontera agrícola-ganadera continúa extendiéndose. Ahora por el alto valor de cultivos que, como la soja, son sembrados en tierras en las cuales se arrasa con la selva.
En otra zona se venden enormes extensiones de territorio y otra vez, como antes, los perdedores son los pobladores originarios. Estamos en el cauce del río Seco, al lado del puente este que vamos a estrenar ahora. Vamos a ver cuánto va a soportar el embate del río. Está circundado por la yunga, la selva. La selva ofrece una masa de protección al suelo, al medio ambiente. La presencia de cada organismo viviente, de los árboles, de los animales, las talófitas, los hongos, todos interactúan, conforman el ecosistema y protegen, se protegen entre sí y protegen a la tierra. Estamos viendo que a través de los desmontes, a través de lo que se está ocupando mucho para sembrar, entonces nos están dejando sin monte. Más lo que notamos que ya no hay es los quiriquinchos. Ya no sé a dónde estarán los quiriquinchos, pero se ha perdido casi esta clase de animales ya. No sabemos decir si es que la hemos terminado, pero no creo, ¿no? Sino solo porque se ha desmontado de más y por esa razón es que se va perdiendo eso. Ya no hay nada de lo que quizá hemos podido sostenernos antes. Es por ello que hay que detener el desmonte de los bosques nativos para extracción de madera y reemplazo por soja. Entre otras razones, porque los bosques funcionan como reguladores hídricos. Este desmonte en las cuencas altas de los ríos, el río Seco, el río Tartagal, ha ocasionado ese desmonte, la ausencia del monte, ha ocasionado que los ríos, en épocas de lluvia, aumenten su velocidad y lleguen con mucha fuerza llevándose los puentes del río Tartagal, la segunda ciudad de Salta, el puente del río Seco, acá que tiene una extensión de más de 100 metros y es claramente visible, es una evidencia muy irrefutable acerca de la afectación que tienen los desmontes en el ecosistema. Históricamente, los pobladores originarios de la zona vivían en armonía con el bosque, pidiéndole permiso a la Pachamama o Madre Tierra para alimentarse de ella. Ellos eran los guardianes de la selva, pero ahora los están expulsando mediante artimañas. Aparece un abogado con un título de propiedad de miles de hectáreas de selva y dice que es apoderado del dueño de la misma. Y aunque los huichís vivieron allí desde tiempos inmemoriales, los expulsan mediante amenazas o con las armas, porque no tienen las escrituras que los propios invasores se dieron entre ellos. Los pueblos indígenas se basan en el mero estar, a diferencia de los occidentales que se basan en el ser. Ser y mero estar, dominio y aceptación integrativa. Debemos aprender de nuestros hermanos indígenas, que aceptan a la naturaleza y viven en armonía con y de ella. Ser y mero estar. Síntesis perfecta que podemos lograr en nuestra Argentina. Modificamos la naturaleza que nos rodea cuando es necesario.
y la aceptamos tal como es en el resto de los casos. Ñapinilken, ñapinilken, ñapinilken mapu, ñapinilken, ñapinilken, ñapinilken mapu, ñangalengua mekei, fechakanga chanko, feina maitan inchi, lamgelanei lamgem, lamgelanei lamgem, lio konga mekei, fechakanga chanko. Cheque cheque lumeu, fetakanga chanko, feina maitan inchi, lamgelanei lamgen. Chafinge fili umai, patutukungili umai, waku waku nechiko meo, lio con famaño lamgen, azukura gili umai, lio feliu lamgen, arre como patetukungili umai, arre con fen meo, lio feliu lamgen, chasingen mai inchi, wasukura gili umai, lio feliu lamgen, arre como patetukungili ukalamgen. Ñapinilken, ñapinilken, ñapinilken mapu, ñapinilken mapu, ñankelengua mekei, fechakanga chanko. Waimini eimi bulin, ñei wente wela wen, peñi ñei kusheimi, kusheimi, highway la wen kinapa, piuke lonko. Lonko neimi, ruka ruka la wenai, piñei we, piñei mi, peñi peñi la wentre, piñei mi, peñi